El proyecto Abriendo Puertas surge después de un encuentro casual en el verano de 2017, en agosto, concretamente en la fiesta de Sant Cucao, entre miembros del AMPA y miembros de la Asociación de Vecinos de Sant Cucufate de Llanera. Como un proyecto de apertura de centro, vuelvo a decir, en el que se abra la escuela propiamente a los vecinos, a la gente de la zona. Sea un encuentro recíproco en el que esa gente mayor que estudió en este cole pueda aportar a los niños que estudian ahora mismo vivencias, valores, cosas que ellos vieron cuando estudiaban aquí, y a su vez que los niños pequeños que ahora estudian puedan enseñarles a la gente que estudiaron aquí cómo es el día a día de la escuela y cómo es el día a día de un colegio que tiene muchos años y que, sin embargo, con el tiempo, en lugar de perder recursos, los fue ganando y fue mejorando en calidad educativa, en servicios, en equipamiento. Y de ahí surge esta historia, que yo creo que es muy positiva y que fue valorada como muy positiva por las tres entidades implicadas, ¿no? Que son el Colegio Público Sant Cucao, la Asociación de Vecinos de Sant Cucufate de Llanera y el AMPA. Vamos a contar aquí alguna historia de tiempos pasados, ¿no? La enseñanza entonces era... Bueno, la enseñanza no, la vida era muy distinta. ¿Os imagináis un mundo en el que casi no había coches, no había ruidos, por supuesto no había teléfonos móviles, no había ordenadores, no había nada de lo que conocéis ahora? Era un mundo que se parecía más a esos libros de historia que estudiáis vosotros que al mundo que ahora tenemos delante, ¿no? Y entonces la enseñanza pues era una enseñanza muy distinta también. Y la enseñanza duraba desde los 5 hasta los 14 años. Esa era la enseñanza primaria, casi siempre. En ocasiones había un corte en esa enseñanza porque había gente poca gente, pero había gente que quería estudiar bachillerato. Y entonces a los 10 años dejaban la escuela y se iban pues, en la zona esta, a Oviedo, a estudiar el bachiller. O sea que era a los 10 años, empezaba muy pronto. Nosotros tuvimos esa escuela unitaria. Había un maestro que se llamaba don José y una maestra que se llamaba doña Luisa, que nos daban clase y utilizábamos unos libros para aprender a leer que llamábamos el Rayas. El Rayas aprendíamos a leer y ese era nuestro único material escolar. A mediados de los años 50, en torno a 1955, pues empieza a funcionar esta escuela de la parte. Y fue toda una novedad absoluta, no solamente en Llanera, sino en toda Asturias prácticamente, porque se empezó con una escuela graduada, así se llamaba entonces, que era insólito en aquellos años, porque no había, en Posada no la había, en Lugo no la había, y en la mayor parte de Asturias, salvo los centros importantes, no había escuelas graduadas. Y entonces aquí pasamos de tener a don José y doña Luisa, de repente, a tener 5 maestros. Había algunos, unos pocos, que a los 10 años nos fuimos a Oviedo a hacer bachiller y después la mayor parte en aquella época se quedaban aquí, a los 14 años acababan y después ya pues en general había que buscar trabajo. La gente empezaba a trabajar muy pronto, ¿no? El día a día de la escuela pues era pues parecido a lo que puede ser hoy, naturalmente. O sea, había que tomar la lección, explicar las cosas, hacer exámenes que también se hacían. Bueno, pues la vida era tranquila, éramos tan peleones los niños como sois ahora, nos peleábamos todo lo que era necesario. Los jueves, si yo no recuerdo mal, se izaba una bandera en un mástil, por supuesto, pero había un monolito, y en ese monolito había un mástil, y los jueves izaba la bandera. Teníamos las niñas mandilón blanco, los niños una chaquetilla de color azul. Los niños nos poníamos de la parte de acá de una alambrada que había separando la escuela de niños de la escuela de niñas, y las niñas se ponían de la parte de allá y todos juntos cantábamos pues el himno nacional, bueno, el himno nacional que no tiene letra, pero la letra de Pemal, y también de vez en cuando el Cara al Sol, yo no sé si con qué frecuencia, ¿no? Y las diferencias de aquella escuela con esta en el año 55 eran tremendas. Fue un lujo pasar de una escuela pues, con 2 aulas y mal dotada a una escuela ya con otra dotación diferente, con muebles estupendos, toda nueva, claro,
una escuela que seguía un poco en su arquitectura, en su aspecto exterior, el modelo de la gesta de Oviedo. Bueno, después de lo que nos contéis, si queréis ahora hacer algún comentario, alguna pregunta, podemos preguntar. Sí. ¿Por qué las chicas y los chicos estaban separados? Porque los que mandaban decían que había que hacer una educación separada. Los niños tenían, digamos, una personalidad propia y las niñas otra, y entonces la educación tenía que ser separada. Después vino la idea contraria, o sea, que lo que vosotros conocéis ahora, que eso de que hubiese niños y niñas por separado, nos parece algo insólito, y lo es en estos tiempos, a pesar de que hay colegios, unos pocos que lo hacen todavía, pero en realidad era porque se estimaba que los niños y las niñas tenían personalidades diferentes y entonces tenían que estudiar separados. Rodrigo. ¿Y erais más o menos niñas de los que hay ahora? Éramos muchos más. La natalidad entonces estaba en plena expansión. Había niños, montones. No, en serio, lo digo en serio, había niños en las casas y era bastante común. Bueno, en la época mía ya 2 o 3 era normal, pero en las generaciones anteriores había 5, 6 o 10 hermanos, cosa que ahora os resulta completamente insólita. Pero ya en la época mía había, en mi caso éramos 2 hermanos, había pues más niños que ahora. Era muy cansado ir todos los días al cole. Bueno, era cansado por una razón muy sencilla, porque a vosotros os traen en autobús. Y nosotros veníamos de Madreñas, ¿sabéis lo que son las Madreñas? Sí. Veníamos de Madreñas, por ejemplo, yo caminando desde Toulouse el Pequeño, que son desde mi casa hasta aquí 2 kilómetros, 4 veces al día. Por la mañana íbamos a comer a casa a las 12, perdón, de 9 a 12 teníamos la clase, a las 12 íbamos a comer a casa, a las 2 volvíamos a empezar y estábamos hasta las 4. O sea, 4 viajes, 8 kilómetros al día. O sea que en ese sentido era cansado. Después de lo demás, pues hombre, era cansado como ahora. Quiero decir que unos lo vivían con más cansancio, otros con menos, depende de la afición. Pero ¿te imaginas caminar 8 kilómetros al día y de Madreñes? Y lloviendo. Lloviendo, claro, sí, perdón. Y comienzan ese bachillerato no es muy pronto, y ahora se hace con 15. Claro, entonces sí, entonces el bachillerato era muy distinto, era un bachillerato que tenía, inicialmente tenía 7 años, desde los 10 hasta los 17, y después se pasaba a la universidad. Después empezó a tener 6 años con un curso que se llamaba preuniversitario, en realidad otra vez 7 años, y entonces estaba concebido de manera diferente. En el año 1970 se entra en vigor la Ley General de Educación, y entonces es cuando se crea la EGB y cambia todo el sistema educativo. Yo de esa parte sabe mucho Amalia, por ejemplo, porque es profesora, yo no sé nada, ella no me pilló, nunca lo entendí muy bien esa parte, pero en realidad era, efectivamente, había un ingreso al bachillerato a los 10 años, y después empezaba. Tienes toda la razón, pero bueno, en realidad hacíamos en primero de bachillerato pues lo que se hace ahora en no sé qué curso, en quinto. O sea, sería un poco parecido. Es que ella está en quinto, claro. Y tienes ahora 10 años. 10 años. Tendrías que hacer el Primero de bachillerato. Eso fue lo que hizo su profe, su tutor. Ella está en quinto y yo estaba en primero bachillerato. Hacían cosas diferentes en la clase de niñas y en la clase de niños. Por ejemplo, en la clase de niñas se cosía. Se hacía una cosa que había que hacer, una cosa que es complicadísima, que eran vainicas, que era como hacer puntillas, y había una cosa que se llamaba ya la carterana, que yo no sé ni lo que es, ya casi. Porque, en teoría, las niñas, pues íbamos a ser amas de casa. Entonces la cuestión era pues tener un marido y dedicarnos a la casa y a los hijos. Y los niños, en teoría, la mayoría, pues, aunque estudiábamos, bueno, pues para educarnos para los hijos o lo que sea, pero no estaba en la idea de la mayoría de la gente la cosa de tener una profesión. Cuando habláis del cansancio, no cargábamos los libros que cargáis ahora. Llevábamos esto, una libreta, un lápiz y se acabó. Y ahora hay más. Y las madres. Que yo, alguna vez, como vivía muy llana y veníamos por los prados, cuando llovía mucho, nos traíamos para a caballo, a 3 hermanos, nos traía a caballo y comíamos en Casaló, no sé si conocéis la casa, una casa que había aquí enfrente.
pues se empezaba por religión, pues la religión era una cosa importantísima. Como os decía, una de las actividades extraescolares era que nos pusiesen el miércoles de ceniza, que nos decían, polvo eres y en polvo te convertirás. Es decir, una cosa por animar ya. Da igual que fuese lengua, matemáticas o lo que sea. Los ejemplos, pues nunca ponían, yo qué sé, una niña conduciendo, una niña jugando a la pelota o algo así. Los ejemplos siempre eran la niña lo que tiene que hacer, a lo más con la comba, que eran dibujos, y los niños pues hacen otra cosa. Para los niños, aquí lo ponen, formación política para los niños y formación política social para las niñas. Y entonces, aunque fuese el mismo tema del que hablase, se decía diferente para las niñas y diferente para los niños. A ver, un acertijo. A ver quién lo acierta. Leemos el primer párrafo, de niñas y de niños. ¿Qué diferencia hay? En la de las niñas pone cómo es la bandera, o sea, tiene dos franjas rojas y una amarilla. Y en la de los niños pone que cuando la vean pueden decir ahí está España. Exactamente, es decir, en los niños tiene que haber un sentimiento de ahí está España. En los niños no tiene que haber sentimiento de ahí está España, pasan y como si ven cualquier cosa. ¿Qué diferencia hay entre el segundo párrafo de niñas y de niños? Que en el de niñas pone que el color rojo y amarillo significa sacrificio y poder. Y en el de niños no lo pone. Bueno, igual lo pone más abajo, porque... Sí. Abajo pone, sí, habla de los colores, pero también habla de diferente manera de los colores. No significan igual para las niñas y para los niños. Que el de los niños pone en el año fue declarada el símbolo de la patria por Carlos III. Y en el de las niñas pone el origen de nuestra bandera data el reinado de Carlos III. Claro, en las niñas, muy bien, en las niñas pone el siglo XVIII, da igual el año, pero los niños ponen el año porque, bueno, tienen que saber más de la bandera, aparte de los siguientes tres párrafos, que para las niñas no dice nada. Los siguientes tres párrafos son exclusivos para los chicos. Entonces, bueno, esto es así como el ejemplo más llamativo que encontré ahora al leer como algo que en definitiva es igual, es decir, algo que es un objeto físico, pues con mucha simbología, pero no es igual para las niñas que para los niños. Antes en el bus, ¿iban las chicas y los chicos juntos o ¿Iban en autobús juntos? había un bus para las chicas? No, sí, se iba. Sí. Bueno, yo no venía en el autobús nunca porque de donde yo venía no había autobús ni carretera siquiera, o sea que teníamos que ir con la carrilla. Pero en el autobús sí, la gente se podía sentar en donde quisiese, aunque después, bueno, a lo mejor pues igual no nos sentábamos, no lo sé, porque yo en el autobús, yo creo que las primeras veces que empecé a coger el autobús fue cuando cumplí 10 años y iba a Oviedo a estudiar bachillerato, que tenía que quedarme de pensión en Oviedo, porque de mi casa a Oviedo era como ir a Madrid casi. Pero cuidado, no era un autobús escolar, era el autobús de línea que llevaba a todos los viajeros, mayores, jóvenes, ancianos, que iban de aquí a Oviedo, iban y venían, claro. Sí, pero no podíamos ir y venir todos los días de aquí a Oviedo. Bueno, teníamos que quedarnos, yo me quedaba allí toda la semana. No, yo sí lo hacía, yo iba a venir todos los días en autobús a partir de los 10 años cuando hacía el bachillerato. Si me permitís, nosotros hacíamos excursiones, por ejemplo, al Fresno, que lo veis ahí adelante, eso íbamos un día, íbamos de excursión al Fresno, llevábamos el bocadillo, y íbamos de paseo, hacíamos una parada en el pórtico de la iglesia de Bonielles, allí merendábamos o comíamos, subíamos al Fresno y volvíamos a bajar, y esa era la excursión. Habitual, todos los años por lo menos hacía una excursión de esos, día completo. Lo que ahora encontré tan antiguo, porque yo soy de la edad de vuestras abuelas, que estaba en la enciclopedia Álvarez, ahora no ha desaparecido todavía, porque lo tenéis sobre todo en los catálogos de juguetes. Tenéis juguetes de niñas y juguetes de niños, juguetes en rosa, juguetes en azul. ¿No os fijaste nunca? Sí. Es decir, esto que la enciclopedia Álvarez pasó ahora a los juguetes. Todos los días al cole hasta No, solamente cuando estaba muy mal tiempo.
más tiempo. Pero no acabé yo nosotros, sino con mi padre. Era el que les traía. Rodrigo. Aquí mi abuela me dio una enciclopedia de esas. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Y qué te pareció cuando la viste? Muy extraño, porque venía todo en el mismo libro. Sí. Pues sobre todo lo que es más extraño en la enciclopedia es la parte de atrás, esas lecturas que había, que los niños no sé cuándo se hacían o cuando se leían. Menos mal que nosotros examinaban de ello, pero léelas de vez en cuando porque son curiosísimas. Además, lo que ahora sería como ir a la cárcel casi, ahí está escrito. Y era una cosa normal. Por ejemplo, en la siguiente, yo tengo también la siguiente, pone el capítulo del descanso semanal. Pues dice cómo hay que descansar semanalmente, los domingos, por dar a Dios, y que está muy bien para el cuerpo, para el alma, para el corazón. Y finaliza los dos últimos renglones que dice: los chinos no tienen descanso semanal. Por eso son física y psicológicamente inferiores a todos los demás hombres. Esto no puede y esto está ahí escrito. Y esto porque no lo leí entero, pero vamos, que dice que ahí hay cosas que hoy día, pues, de la cárcel no, pero el profesor dice eso y... Bueno. A mí me parece que es como si estuviera yo en mi clase. Hoy al estar rodeada de estos niños, me imagino estando con ellos en la clase. Fui muy feliz 8 años con mis niños, porque tenía tercero, cuarto y quinto. Y luego, yo llevaba una libreta con el horario, lo podéis ver ahí, el horario con las materias que se daban cada día. Lo que más dábamos era lenguaje y matemáticas. Por la mañana los niños estaban bastante disciplinados entonces. Se tocaba un pito, se ponían ahí en fila para entrar y cada uno en su día y se iba a su aula. Cuando llegábamos estaban un poco revueltos porque claro, sois niños y entonces la maestra daba una palmada y ya sabían el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se rezaba un Ave María que llevaba 15 segundos y ya sabían que empezaba la clase. Se sentaban, yo les dejaba un cuarto de hora para repasar la lección. Dejaba un cuarto de hora y después yo los llamaba, venían hacia mí. Se hacía, yo después de entrar del recreo, se hacía todos los días dictado. Y por la tarde, al entrar, todos los días caligrafía en un cuaderno que tenían de 2 rayas. Yo ponía una muestra en el oncerado y los niños copiaban en su libreta la caligrafía. No cambió mucho desde... Mire, yo hace 26 años que me jubilé. Hay niñas aquí, aquella, por ejemplo, que es hija de una alumna mía, que vive ahí en Bauro. Y por eso os digo que no cambió mucho la escuela. Que si hacíais educación física o... Sí, educación física la daba yo. En religión y todas las asignaturas. ¿Tú dabas a niños o a niños y niñas? No, mixto, todos. Es que A niños y niñas. Aquí mixto. En las rederas no. Estaba don Gregorio Abril, que daba a los niños y una servidora a las niñas. Pero aquí era mixto. Son 2 épocas, una de ellos cuando eran pequeños, pero ella vio la generación de vuestros padres. Sí, mira, yo casé en mi clase así. Entonces, son 2 épocas. La primera de ellos es mucho más antigua. Aquí ya lo que os está contando ella es eso, es la clase de vuestros padres. Os explicaron la clase de vuestros abuelos y abuelas, cómo era, y la clase de cómo eran vuestros padres y vuestras madres.
Bueno, voy a presentarme, como soy menos conocido, yo soy José Manuel García Suárez y me llamo Pocholo y nací en Guyana. Muy cerca de aquí. Desde este querido pueblo, por descontado, acudí a la Escuela Nacional de la Piñeira por un espacio de 2 años aproximadamente, solo porque yo provengo de una familia de educadores con 3 tíos maestros y entonces me convertí en un transhumante después allá donde iban ellos a dar clases. Ya fui yo a la isla de Colunga, a Gijón, a Oviedo y ahí fui completando mi formación. Por lo tanto, el tiempo de la Piñeira fue de 2 años y ahora os cuento las experiencias. Como dijo Ramón, acudía a la escuela por la mañana y por la tarde y no quiero repetir muchas cosas. Había una cantidad de alumnos que oscilaban entre 50 y 60, separados niños y niñas, efectivamente. El trabajo en la escuela en aquella época era complicado porque un profesor con tanta gente y con diferentes edades, llevarlo todo a cabo tenía que dividirse muchísimo y ser muy consciente de lo que se desarrollaba ahí para llevarlo a efecto. El recreo se hacía en plena carretera general porque no había tránsito de coches y la Piñeira había un trozo delante de la escuela muy pequeño y se hacía en la carretera general y en los prados adyacentes. Se jugaba los juegos típicos de aquella época en el Piocampo, lanza la malla y para las niñas pues también había el cascaño, que se jugaba normalmente, pero había veces que alguien traía una pelota y también jugábamos a fútbol y alguna niña se juntaba con nosotros a jugar a fútbol. El aula no era muy grande, para toda aquella cantidad de alumnos no era muy grande, indudablemente. Entonces había 2 encerados, recuerdo que de aquella había 2 encerados, las mesas eran bipersonales para 2 y luego había unas mesas redondas con unos bancos donde se ponía más gente, mesas redondas y largas. Los punteros, como era natural, eran los que salían siempre cuando había que hacer alguna cosa complicada para que nos fijásemos y luego él iba llamando sucesivamente a la demás gente para que hiciésemos más o menos lo que podíamos cada uno. Esto se llamaba un cabas. No había, como tenéis, la mochila de ruedas, ni con luces, ni con flores, ni decorado, ni nada. Era solamente esto. Aquí llevamos los utensilios de trabajo nuestros, que como podéis ver tampoco pesaban tanto como los vuestros, porque Amalia ya os indicó que era una enciclopedia que yo también la tengo. ¿Qué es esta? La enciclopedia de Álvarez, que es una verdadera joya, si podéis haceros por ella haceros y leerla porque es impresionante. Había un primer grado, un segundo grado y un tercer grado y luego había una iniciación profesional para la gente que ya iba a salir más adelante a hacer el camino. ¿Qué llevábamos aquí dentro? Pues esto, una libreta que también era así, de tapa azul, no había más dibujos, ni ponía cuadernos, ni ponía One Star, ni ponía Disney, ni ponía nada. Y con esto nos arreglamos. Esta libreta tenía 20, 30, 40 hojas y no había más. Vamos a ver. Esta es otra cosa que usábamos muchísimo. ¿Qué es esto? Esto es una pizarra de piedra. Una pizarra de las que se usan en Galicia para hacer tejados. Y se escribía con un pizarrín de piedra, que es este sencillamente, esto que veis aquí. Se escribía en esta pizarra y se borraba con un trapo y se utilizaba un día así y otro también. Y tendría que durarnos un curso, lógicamente, esta pizarra. Cuando ya era un poco más adelantado, alguien llegó a tener este tipo de maletín, no este, pero ya mucho más arriba. Para todo hay un tiempo en la vida, indudablemente. Vosotros estáis en ese tiempo. Ese tiempo que os toca es estudiar, estudiar y formaros. Con esta calidad que tenéis últimamente de profesorado, no cabe duda que se pueden conseguir los éxitos mayores. Profesorado preparado, profesorado con condiciones, profesorado con ayudas técnicas, con todo lo que queráis, siempre pendientes de vosotros. Siempre pendientes de vosotros para buscaros un camino que a lo largo os va a ser de fundamental. Cuando paséis a la facultad, cuando salgáis de la facultad, siempre recordaréis estos tiempos en los que verdaderamente un profesor de primaria o de secundaria os apoyó. Es importantísimo. Y cuando empezábamos a escribir con una pluma,
no con una estilográfica, con un palé pequeñín de madera, un ferrote que llamábamos, que acoplaba al mano y entraba después el plumín. Y el maestro hacía la tinta con unas pastillas y una botella de agua, empezaba a batirlas y preparaba la tinta para repartir con los tinteros. Y con la pizarra había que tener mucho cuidado, porque si te caía el cabás, rompía la pizarra y rompía el pizarrín y borrábase donde el maestro te escribía la lección o la muestra y al otro día que presentabas. Y veníamos desde Piñera a la Piñera de Madreñes, lloviendo, nevando. Bueno, si llovía mucho no veníamos, porque el paraguas que había en casa, si lo llevábamos, rompíamos un pergamín y quedábamos sin... no veníamos a la escuela. Alguna tarde, hoy no pasa la escuela, hoy hay que andar adelante porque hay que sembrar faves o hay que sembrar maíz. Vale. Y en invierno hay unas heladas, porque trabajaba igual una semana cayendo unas heladas. Pasábamos por la carretera, había los charcos, dábamos por las leñas y no rompía nada. A la vuelta ya había cristales, ya había vidrios rotos, cogíamos, los metíamos en la boca, chupábamos. ¡Buah! Al otro día, un catarro. Madre de la... Y ya quedábamos sin escuela. Para llevarnos el lápiz o el plumín o el pizarrín, no teníamos tampoco estuche. Teníamos un cañavero. ¿Que teníamos todos? Ah. Tenía una cuñada el maestro que tenía una especie de librería. Tenía un... Señor maestro, se me rompió el plumín. A veces digamos, ya picamos. Amalia, quería un plumín. Apúntalo, mañana traen los perros. No, yo voy a tener la libreta. Como apuntaba otro día los perros. Y así funcionaba. El maestro también tenía, por mediación de la caja de ahorros, una libreta de ahorro. Había sellos de perrona, de arrial y de peseta, si no mal recuerdo. Tenías 5 perrones y, señor maestro, 5 sellos de perrona. Y tenías la libreta y como que abres los sellos ahí, tenías las páginas de perrones, otras para real, estaba. Y yo fui ahorrando y a los 14 años tenía 1.150 pesetas. Capital. Compré una bicicleta. Perras, al de la... Al señor maestro. Sí, y ella te compraba el material. Ella tenía especie de una librería pequeño y era un plumín, una goma de Milan que valía 25 céntimos. El pizarrín debía valer una perrona 2. Un lápiz, una peseta, una libreta de 2 pesetas, una cosa así, no recuerdo bien, porque estoy hablando del año 48, 49, 50. ¿Otra pregunta? ¿Usted sabe que yo tenía mucho dinero? En 7 años ahorré 1.150 pesos. Son como 6 euros. Como 6 euros. ¿De 7 años? Los 6 euros le valieron para comprar la bicicleta. Los 6 euros antes eran más que ahora. Alejandro. Cuando se recibía el estuche de madera, Cuando se rompía esto, había otro. ¿qué os hacían aparte de cobrar? Ese no. Este no, este es un cañavero que y había por ahí en el pueblo un cañaverado y ya nos ya cortábamos y por aquí a lo mejor también se
se rompía por andar haciéndola de tal con el guitarrín, metíamos el coche por aquí. Pero lo hacían ellos, no lo compraban. No, esto es natural, esto nace ahí por un rasero, donde quiera. ¿Quieres ver? Alcance. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Y en el día a día, ¿tenéis que ayudar en casa? ¿Tenéis tareas de campo que tenéis que hacer a los del colegio? Había que ayudar, por decirte algo, si estábamos arando una tierra y con 4 animales necesitábamos andar adelante, entonces el crío pues venga. Antes preguntaba Malita si sabéis lo que es andar delante. ¿Sabes lo que es andar delante? ¿Delante de quién? ¿Hay que cantar? De las vacas para que hagan el gusto. Era andar delante, que si lo explica Malita, explícalo tú si quieres, Malita. Es cuando se labraba con animales. Y entonces los animales iban enganchados, el arao, la gradia, lo que sea, el parejo que fuese, pero había que guiarlos por donde tenían que ir y tenía que una persona ir delante. Había que guiarlos y llegar al final de la tierra y darles la vuelta y volver otra vez y ya está. Y que no se salieran del río. No sabéis lo que tampoco sabéis lo que es. El hierro era el canal que se hacía para depositar el grano o la semilla. La limpieza del agua la hacíamos nosotros. ¿Los nenos? Los nenos. Nada más, antes del recreo, había un caldero de agua que íbamos a buscarlo contando el pirulo. Había un bote como si fuera de pimientos de medio metro con un agujero. Metías el bote en el caldero y empezabas dando vueltas por ahí porque el suelo era de madera para no levantar polvo. Cogían unos bancos encima de las mesas y nosotros detrás con la escoba y un recogedor muy grande que había, al final para no tirar afuera, y después volvía a colocarse el meses y al recreo. Y al salir, a rezar el ángel. Y al entrar en la Ave María, lo que decía que se hacía. Y el agua a buscar a la fuente Pachón en un caldero con un caldero de agua y un palo, y en medio del palo tenía una tajina para que el caldero no corriera por ahí para allá. Hablamos del agua de beber. El agua de beber, a la fuente Pachón. Yo tengo curiosidad a saber si en algún aspecto quisierais que vuestro cole fuera así como ellos han hablado de los tiempos pasados. ¿En qué aspecto? Martín. Tenía que escribir un libro así. ¿Qué? Ellos estaban muy callados, me parece. ¿Y así cómo estabais? ¿Callados? Ay, madre del alma, que lo diga mucho. Cuando estudiáramos la lección aquello parecía una orquesta. Estábamos así. Y los compañeros, los madre del alma. Vaya animación. Sobre todo con la tabla de multiplicar. 5 por 1, 5 por 2, Pero estabais trabajando, pero vosotros entre vosotros podíais hablar en cualquier momento. Sí, hombre, sí. Y el maestro empezaba, si bajo allá, fulano y mangano, si bajo allá. Y al final bajaba y... Porque ellos dos no hacían nada. Y yo estaba jugando. Había bastante seriedad, Había bancos y bancos que no se movían. Sí, y cuando llegaba... Han hecho una pregunta que no habéis contestado. Y cuando llegaba el cura don Ángel, ¡en pie! Como si fuera un ejército de... ¿Nieves? Mis niños, cuando entraba una profesora o la directora, se ponían todos de pie. Y cuando sentaros, con su permiso. Los niños, cuando entraba alguien extraño a la clase, se levantaban. Sentaros, y con su permiso. Dicen allí que si vas a escribir, que si vas a escribir en la pizarra.